tardes. En el día de hoy vamos a realizar una exposición sobre los afrodescendientes y la etnoeducación acá en nuestro país, Colombia. Nos encontramos con los estudiantes de la Institución Educativa Rural El Retiro del municipio de Cocorná. Nos encontramos con estudiantes de tercero, cuarto, quinto, octavo, noveno, décimo y 11. La presentación está a cargo por dos compañeros, Johnny Maya y Vanessa Henao, que está orientada desde el curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que tiene como tutor al señor Wilton Manuel Mendoza, y somos el grupo número 22. Bienvenidos a esta exposición. A la segunda etapa de la exposición, que es aquella donde vamos a indagar acerca de los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes sobre el tema que hoy les vamos a dar a conocer. Para ello, un estudiante nos va a decir pase la bola, y de esta manera vamos a realizar el juego. Donde quede la bolita, dice un número y va a responder una preguntita. Iniciamos el Steven, por favor. ¡Listo! Samuel, ¿qué conoces tú acerca de los afrocolombianos? Listo, muchas gracias. Continuamos, Steven. Pase la bola, 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 ya. Nuri, No. Samuel. ¿qué entiendes por etnoeducación? Alguien que no sepa qué entiende por etnoeducación. Nadie. ¿Qué es etnoeducación? Bueno, continuamos el jueguito, continuamos. Cristian, ¿qué conoces tú acerca de la manera como vinieron los europeos acá a América a conquistar este territorio? ¿Quién conoce algo, compañeros? ¿Cuál fue la forma en que los europeos llegaron acá a América a explotar todas estas tierras y a colonizarlas? Ellos vinieron por medio de embarcaciones y primero engañaban a los indígenas para robarles el oro, mostrándoles un espejito, y que ellos se consultaban que porque se veían que bonitos ahí, que por eso les daba mucho de oro, que porque los miraban en esos espejitos. Bueno, gracias, Alonso. Continuamos el jueguito, continuamos. Sí, ¡Pase la bola, pase 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 la bola! Listo, Andy, ¿qué etnias conoces tú que existen acá en Colombia? Angie, ¿usted las conoce, las de La Guajira? Los mestizos. No, los de La Guajira. Eso es una etnia, usted los conoce. Listo, la última pregunta. ¡Pase la bola, pase 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 la bola! Listo, Santiago. ¿Qué papel desempeñaron los afrodescendientes en la colonización de América? ¿Qué hicieron los afrodescendientes o los esclavos que provenían de África cuando llegaron acá a América? ¿Qué hicieron ellos? Los caballos eran para sacar el oro, pero también Listo, muchas gracias.
donde vamos a ver un video que nos servirá como abrebocas para la exposición que vamos a realizar. En él se darán cuenta que hay muchas respuestas de las que ahorita no estuvimos en la capacidad de responder. ¿De qué me están hablando? Yo me pregunto, si van 200 años de sueños tristes. ¿De qué bicentenario me están hablando si el látigo tan solo cambió de mano? Los que nos conquistaron nunca se fueron. Si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos les hicieron estatuas, bustos y templos que para dar cuenta sus atropellos. La historia no ha cambiado en 200 años. En nuestra propia tierra somos extraños. Se robaron el oro y nuestras riquezas y a cambio nos dejaron solos pobres. Luego llegaron otros, lobos hambrientos, le inventaron colores al pensamiento. Le enseñaron al pueblo que había que odiarnos y entre rojos y azules fuimos muriendo. La patria está adherida desde el comienzo, la fe nos la impusieron con miedo. Con creos y con cruces nos obligaron los otros a la fuerza nos despojaron. Los que nos conquistaron, que no se fueron, nos siguen conquistando por otros medios. Hoy ya no usan coraza, peto ni yelmo, han retirado el modo de su extremo. Nosotros solo miran con complacencia cómo el pueblo se ahoga entre la miseria. Esos conquistadores, que hoy son modernos, no olvidan la avaricia de sus ancestros. Con una consigna en su pensamiento, parece que dijera, nosotros, con nuestro propio consentimiento, hace 200 años que están en el ya no importan dolores ni sentimientos, se ha vuelto un arco iris nuestro azul cielo. Ser honesto, no cuenta. Para ser sincero, solo importa la forma de hacerlo. Entre conquistadores y lobos hambrientos, los unos del pasado, otros modernos, poco a poco la patria se van llevando. Por eso es que hoy pregunto, por todo extraño, ¿de qué bicentenario me están hablando? Los afrodescendientes y la etnoeducación, por Johnny Maya, Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Grupo 22, tutor Wilton Manuel Mendoza. Bienvenidos, compañeritos. Entonces empezamos. ¿Qué es etnoeducación? ¿Alguien que me quiera decir qué es etnoeducación? Alonso. Profe, que es algo lindo que habla de la educación que nos deben dar a nosotros los padres, tanto como los profesores. Listo. Bueno, entonces la etnoeducación es toda aquella educación en valores que viene impartida desde las diferentes etnias que comprenden nuestro país. ¿Ustedes saben cuáles son las etnias que hay acá en nuestro país, Colombia? No. Empecemos a opinar. Está la mestiza, La blanca, la indígena, la afrocolombiana, los raizales y palenqueros y los del pueblo rum o gitano. Esas son las 5 etnias que hay acá en nuestro país, Colombia. La etnoeducación se relaciona con el reconocimiento de las riquezas culturales que aportan estos grupos étnicos a nuestro crecimiento social, político, económico y cultural. Etnoeducación es una alternativa de reconocimiento del otro
como exaltación al respeto por los valores y la diferencia. Es decir, por el solo hecho de que el otro piensa diferente a mí, se viste diferente a mí, es diferente a mí, viene de otra cultura, por ese solo hecho es que Colombia es un país multicultural y pluriétnico. Es aprender a vivir inmerso en un mundo diverso, compartiendo las grandes riquezas que nos proporcionan nuestras razas madres y la valoración de un tesoro que nos aporta para el crecimiento personal y colectivo, para la emancipación cultural, social y política. ¿Entendido hasta ahí? Ahora, la educación tiene muchísima relación con la educación intercultural. ¿Por qué? Porque es de esta forma como nosotros nos van a educar inmersos dentro de diferentes culturas. Como se nos dije ahorita en la diapositiva pasada, todo lo que tiene que ver con las señas de acá de Colombia. Tiene como punto de partida la cultura de una comunidad. O sea que todas las comunidades no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferente forma de pensar, tienen diferente forma de actuar, tienen diferentes lenguajes, tienen diferentes creencias. Valorar la educación afrodescendiente es de vital importancia. ¿Cuál es la educación afrodescendiente? Es aquella que se refiere a todos los conocimientos que nos brindan los afrocolombianos, o como les llamamos los negros, a nosotros los mestizos. Por ese motivo es que nosotros debemos de valorar y respetar, porque ellos también tienen demasiados conocimientos que nos pueden servir a nosotros. Por ejemplo, hay muchos conocimientos que nos han aportado los indígenas y los afros, tales como la medicina con las hierbas, diferentes bailes o diferentes expresiones culturales de ellos. Vamos a entrar ahora a la terminología. Vamos a saber qué es ser afro, qué es ser afrodescendiente y qué es ser afrocolombiano. Aunque los tres términos son muy parecidos y tienen la misma raíz, se van a dar cuenta que el significado es diferente. Por ejemplo, el término afro se utiliza generalmente como sinónimo de negro. ¿Y para qué se utiliza? Para designar a aquellas personas que tienen sus raíces en África. Ustedes saben que desde África fue que se trajeron los esclavos acá a Colombia, para que a partir de ese momento empezara una mezcla entre todas las etnias, entre los blancos, los indígenas y los afros. Tiene que hacer ese término de referencia a todo lo que tiene que ver con la cultura africana. Ahora, afrodescendiente. Afro, como le vine diciendo, es aquel que proviene de África, que tiene su raíz en África. Entonces, descendiente, es decir, que desciende y que tiene en sí la cultura africana. Esos afrodescendientes han empezado a construir su identidad y a luchar por la reivindicación para todos. Ahora el término afrocolombiano. Los afrocolombianos son los grupos de negros que hay aquí en Colombia. Es decir, que nacen en Colombia, que se vienen y forman una comunidad. Entonces, esos afrocolombianos. Ahora, ¿cuál es el origen de los afrodescendientes colombianos? Ese origen data desde el periodo de la colonización, cuando desde los europeos llegaron acá a Colombia. Recuerden que ¿quién llegó a Colombia? Cristóbal Colón. ¿Con quiénes llegó? Con un montón de personas traídas desde Europa buscando una nueva ruta hacia la India, y llegó acá a Colombia. Luego, como vieron, toda la riqueza cultural, la riqueza ambiental y todo lo que tiene que ver con recursos naturales, ellos buscaron en Colombia apropiarse de eso para llevar hasta Europa y empezar a producir
para ellos mismos. Es decir, se hicieron ricos con las riquezas ajenas. ¿Por qué? Porque llegaron aquí, se robaron todo de los indígenas, recursos naturales, el oro, la plata, el caucho y otros implementos para poder ellos incrementar sus riquezas. Luego, como el indígena necesitaba dedicarse a tareas muy agrícolas, ellos necesitaban quien viniera y les trabajara en los ríos o en las minas para extraer el oro y la plata. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se fueron hasta África y empezaron a capturar a los negros. ¿Con qué fin? Con el fin de traerlos acá a América y empezar a esclavizarlos. Las condiciones en que estos europeos trajeron a los negros no fueron las mejores. ¿Por qué? Porque los capturaban y los embarcaban por el mar. Y dentro de esa travesía, que duraba algunos días, incluso algunos meses, a ellos les tocaba aguantar hambre, aguantar frío, hacer sus necesidades donde estaban ahí encerrados. Entonces, a causa de eso, fueron incrementando muchas enfermedades. Y mucha parte de los esclavos que eran capturados, al llegar a América, ya llegaban muertos. ¿O qué pasa? En el transcurso del viaje que se enfermaban, ¿qué hacían ellos? Los tiraban al mar así vivos, y allá en el mar, los negros se morían. Esa expedición, ¿quién la inició? Esa trata de esclavos se inició entre el año de 1533 y 1580, cuando Vasco Núñez de Balboa se une a Nuflo de Holanda. Nuflo de Holanda era un africano muy reconocido que se unió a ellos para iniciar todo ese proceso de esclavización. Se cree que desde 1580 hasta 1640 por Cartagena de Indias entraron 135.000 o 192.000 esclavos negros. Entonces imaginen cómo era la cantidad de negritos trabajando únicamente para enriquecer a los demás. A ellos más que todo lo utilizaban era para extraer oro y la plata. Y el que no trabajaba, ellos lo azotaban, lo castigaban. Ellos tenían todo un sistema sociopolítico organizado para poder que ellos les marcharan y les rindieran en el trabajo. Otro punto muy importante acá fue que desempeñó la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque esos europeos utilizaron la Iglesia Católica para evangelizar y también esclavizar a los negros. ¿Mediante qué? Mediante el infundimiento de miedos. Entonces le hablaban de Dios, de los miedos, del infierno. Entonces todos ellos empezaron a cambiar su cultura, porque ellos tenían una cultura muy diferente, porque cuando eso aquí en América no existía la religión católica, sino que ellos adoraban a otros dioses y hacían otros ritos culturales. Pero llegó la Iglesia en unión con los europeos y empezaron a hacer procesos de evangelización. Incluso a los indígenas los trataban como animalitos, como salvajes. Entonces, ¿qué venían ellos? A darles a conocer la supuesta vida colonial que ellos tenían allá en Europa y aprovecharse de todo lo que ellos tenían. Para ello, vuelvo y le repito, aportó la Iglesia Católica con todas las campañas de evangelización que hizo. Incluso la Iglesia Católica fue encargada en mucho tiempo de manejar la educación. Entonces ellos entraban a esas comunidades negras o indígenas a enseñar de acuerdo a sus principios y valores, y no tenían en cuenta los proyectos de vida propios de los indígenas ni de los colombianos. ¿Cuál fue una de ellas? La imposición del lenguaje. El castellano fue traído desde Europa y se impuso acá. Incluso en algunas comunidades indígenas les prohibían hablar su propia lengua, porque como no lo entendían, entonces los colonizadores ni la Iglesia Católica sabían qué era lo que estaban diciendo. Entonces, en un principio, la lengua y la religión. Pero ¿qué pasa? Aquí los grupos negros se cansaron de todo lo que habían vivido y pasaron a lo que es el cimarronismo y los palenques. ¿Alguien sabe qué es cimarronismo? No. ¿Alguien sabe qué es palenques? Sí. Bueno, entonces es muy sencillo, muchachos. Resulta que el cimarronismo y los palenques fueron dos estrategias que se idearon los grupos afrodescendientes. ¿Para qué? Para liberarse de la esclavitud.
El cimarronismo tuvo su toque violento y sangriento. Es decir, todo ese grupito de negritudes iban a capa y espada a liberar todos los esclavos que tenían los españoles. ¿Quién empezó eso? Bencos Biojó. Ese fue un gran líder negro, africano, que se caracterizaba porque era muy sangriento en las batallas. Entonces él reunía a su grupito y se iba a esconder a las selvas o a los montes de María. Y desde allí planeaba todos los ataques a las comunidades colonizadoras donde tenían esclavizados los negros. Entonces, ¿qué hacían ellos? Entraban a la huerta y empezaban a pelear con armas de piedra, armas de palos, y empezaban a liberar a todos los esclavizados. Entonces, ¿qué pasaba? Liberaban a los esclavizados de esta comunidad y esos de esa misma comunidad al mismo se unían. Entonces el número iba creciendo. Y entre más grande el ejército, más duro le daban a los españoles. Entonces, iban de comunidad en comunidad liberando hasta que ellos iban creando los palenques. ¿Qué fueron los palenques? Los palenques fueron una estrategia muy parecida al cimarronaje. Pero ¿qué pasó? A diferencia del cimarronaje, los palenques eran más pacíficos y más diplomáticos. ¿Cómo así? Ellos se sentaban y dialogaban y hablaban con los colonizadores para que liberaran a los esclavos que tenían y así les dejaran que ellos empezaran a vivir su propia cultura. Empezaron a firmarse diferentes pactos de paz y para ellos preservar su cultura hasta lo que hoy se conoce. Por ejemplo, acá en Colombia hay un pueblo palenquero que queda por allá por los lados de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y allá ellos conservan su historia, su cultura, su lengua y todo lo que tiene que ver con sus tradiciones. También esos pueblos de palenques están muy cerca a Cartagena y ahí en Cartagena también hay algunos. Gracias a estos palenques se ha logrado que la cultura trascienda de generación en generación y que se le empiece a respetar un poquitico más todo lo que tiene que ver con las tradiciones afrodescendientes. Estas primeras estrategias de batalla y de liberación le sirvieron mucho a Simón Bolívar cuando empezó a realizar sus campañas libertadoras. ¿Por qué? Porque él también le proponía a las comunidades afrodescendientes que le ayudaran para independizar todo el país y los otros países que Simón Bolívar independizó. Pero ¿qué pasa? Simón Bolívar era muy vivo. Les prometía cosas a los negritos que los iba a liberar de la esclavitud si le ayudaban a independizarse. Pero cuando se independizaba, no los ayudaba y los seguían esclavizando. Entonces, eso fue una lucha que siguieron las comunidades afrodescendientes hasta que por fin ellos se pudieron liberar totalmente de la esclavitud. ¿En qué fecha? El 21 de mayo de 1851 se abolió totalmente la esclavitud para las comunidades afrodescendientes. Y hay unos marcos jurídicos de las poblaciones afrodescendientes, es decir, donde está escrito que se debe respetar la cultura afrodescendiente. ¿Y desde dónde empieza? Desde la Constitución Política de Colombia, en la que desde sus primeras líneas nos dice que Colombia debe ser un país intercultural y multiétnico. Y hay otras leyes y artículos, decretos que favorecen a esas comunidades afrodescendientes. Pero ¿qué pasa? Que todo se ha conseguido gracias a la lucha que han seguido ellos por obtener todo lo que hasta hoy han conseguido, pero muchas cosas se quedan sobre el papel, porque el gobierno poco le interesa a las culturas minoritarias, simplemente piensan en todo el poder político que ellos van acumulando. Acá nos hablan a nosotros sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es el decreto 1122 de 1998. Ustedes han venido escuchando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un tipo de proyecto que se debe articular a todas las instituciones educativas del país para ir a darlo a todas las escuelas, es decir, todos los grados de escolaridad
y todos los niveles de la primaria, la secundaria y la media deben de ver, entre las demás materias, algo que llama Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y los educadores están en la obligación de dar esa cátedra. ¿Qué pasa? Claro. Que hay muchos que por Falta una materia, desmotivación afrocolombianidad. no lo hacen. Incluso desde arriba, desde los que manejan la educación del Ministerio de Educación, poco les interesa eso. ¿Y cuál es el papel, cuál es el estado de la educación en algunas localidades afrocolombianas? La mayoría de los afrodescendientes de acá de Colombia no conocen la normatividad, no conocen lo jurídico. Entonces por eso ellos no tienen cómo ir a luchar. ¿Por qué? Porque les falta leer, les falta investigar. Entonces, por ejemplo, a muchos afrocolombianos les pregunta, ¿cuál es el decreto que instituye la cátedra afrocolombiana? Y ellos no saben. Así como antes de nosotros esta exposición estábamos. La idea es seguir implementando esa cátedra de estudios afrocolombianos y tener en cuenta la cultura de los demás grupos étnicos para que compartamos y conozcamos más acerca de ellos. Por ejemplo, acá en el municipio de Gocorná, solo 3 centros educativos rurales hacen eso, que es el Centro Educativo Rural Mazotes, Centro Educativo Rural El Recreo y Centro Educativo Rural El Chocó. Y eso porque los 3 educadores de allá son afrodescendientes. Entonces ellos le dan la cátedra de afrodescendientes a sus estudiantes. Del resto de las más de 60 escuelas de acá, ningún profesor, ninguno de los profesores hacemos eso. Y fuera de eso, también en Cocorná hay una asociación que se llama ASAFRAC, que es la Asociación de Afrodescendientes de Cocorná, donde ellos luchan porque se respete la cultura afro de acá del municipio. Bueno, muchachos, entonces, de acuerdo ya a esta exposición, estas son las referentes bibliográficos. Quien desee, yo le puedo prestar el librito, lo pueden leer, lo pueden analizar, lo pueden estudiar y enterarse de la cultura afrocolombiana. Y les agradezco mucho por la atención que les dan, muchachos. Listo. Después de la exposición, entonces vamos a pasar a responder algunas inquietudes que ustedes tengan. A ver, ¿quién desea preguntar algo? ¿Cuál es la diferencia entre el afrocolombiano y afrodescendiente? Bueno, lo que pasa es que estos términos tienen una misma raíz, pero se diferencian en algo. Afro nos indica a nosotros que es sinónimo de negro, sinónimo de África, que estas personas tienen raíces de allá de África. Afrodescendientes se designa a todos aquellos que descienden de los africanos y que pertenecen a esta etnia. Y afrocolombianos son los afrodescendientes o los negros que están radicados aquí en Colombia. ¿Listo? Erika. ¿Por qué la catedral afrocolombiana es obligatoria y muchos profesores no la dan? Bueno, a ver, la cátedra afrocolombiana es obligatoria, pero hay muchos docentes que no la imparten. ¿Qué pasa? No la imparten por falta de motivación, por falta de conocimiento, por falta de capacitación, porque muchas veces quienes se deben encargar de las capacitaciones no capacitan a los docentes, entonces los docentes no la hacen, y porque les da pereza hacerlo a veces. Carla. Profesor, si todavía existen los marrones y los palenques. Los cimarrones y los palenques. Los palenques existen en Cartagena, que es una comunidad palenquera, donde conserva todavía su idioma y toda su cultura. Y los cimarrones ya sí se acabaron, porque esa fue la parte sangrienta que inició la liberación de toda la esclavitud de los afrodescendientes. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima.